En esta oportunidad vamos a revisar el tema de conversión de unidades, la cual es una prestación que ofrece nuestro software GEMA a sus usuarios cuando se requiere el manejo de unidades de diferentes magnitudes. Es decir, si yo compro o adquiero cierto medicamento en botella de 3.800 miligramos y finalmente van a ser consumidos en los servicios en miligramos o en dosis de 10 miligramos. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, con los rollos de gasa, que se compran los rollos completos para armar los paqueticos de gasa, que pues en un momento dado alguien determinará un rollo de gasa cuántos paqueticos generará. Todo eso se puede automatizar en el sistema para agilizar los procesos y que sea mucho más fácil la operación y el registro de todas estas situaciones. Vamos a ver cómo se parametriza y cómo se utiliza esto en nuestro software GEMA. Entraríamos por el módulo de producto terminado o de inventarios. Todo esto se hace en el módulo de inventarios. Entraríamos a la opción de tablas. Aquí encontramos una subopción en el menú de tablas que se llama unidades. Y aquí en esta opción de unidades definiremos las unidades individuales, las posibles individuales que van a ser manejadas dentro de la institución. Y en esta tabla de unidades de conversión se establecerán las reglas de conversión de una unidad a otra. Veamos. Para este ejemplo tenemos algunas unidades que se han registrado en la tabla para un caso cualquiera de una institución, como la ampolla, la aplicación, botella de 3.800 centímetros, botella de 500 centímetros, botella de 700 centímetros, frasco de 20 centímetros, etcétera, etcétera. Cada institución deberá hacer un análisis de las unidades tanto mayores como menores que en un momento dado va a requerir para registrar sus inventarios y para realizar estas conversiones. Nosotros vamos a utilizar para el ejemplo un frasco de 50 centímetros de cúbicos de acetaminofén, por ejemplo, para convertirlo en un centímetro, se va a consumir en centímetros, y una rollo de gasa de n metros que se va a convertir en unidades de gasa ya, de paqueticos de gasa armados. Veamos entonces, lo primero sería registrar estas unidades. En este caso, pues nosotros ya las tenemos registradas. Es muy sencillo en esta tabla, como registrar en esta tabla, existen unos botones en la parte inferior que me permiten adicionar nuevos registros, borrar registros existentes o editar los registros que están allí. Me permite buscar algún registro que ya tengo en la tabla y realizar una impresión, dar un reporte impreso de todas estas unidades y terminar. Vamos a hacer un ejercicio creando una nueva unidad de prueba. Crear una unidad ZPR unidad de prueba. Simplemente registramos el código que le queremos asignar, un código que sea significativo para los usuarios, una descripción de esta unidad de medida y presionamos el botón guardar. El sistema la va a ubicar en la posición que le corresponda, en este caso está ordenando alfabéticamente, y me va a permitir, si lo requiero, realizar una edición, por ejemplo en la descripción. Ya el código en este punto ya no se puede corregir porque
fue asignado ya y no lo podríamos corregir. Si el código quedó mal, el código de la unidad, deberíamos borrarlo y volverlo a registrar. Si la unidad no va a ser utilizada ya, simplemente presionamos el botón de borrar, el sistema me pedirá confirmación de esta acción y yo le indicaré si sí o si no deseo realizar el borrado del registro. Bueno, hablábamos hace un momento que vamos a utilizar un rollo de gasa, RO2, una unidad de gasa, que es UGA, un frasco de 50 centímetros, lo vamos a utilizar con un frasco de acetaminofén y la unidad en centímetro cúbico. Una vez confirmamos que las referencias están creadas en la tabla de unidades, perdón, los códigos de unidades están creados en la tabla de unidades, pasaremos a la tabla de unidades de conversión. En esta tabla, de manera muy sencilla, simplemente vamos a definirle la regla de conversión indicando que cuando queramos pasar de la unidad X a la unidad Y, aplique un factor de tanto. En este ejemplo estamos hablando de una botella de 700 centímetros a centímetro, pues la multiplicaré por 700. Que un frasco de 50 centímetros para convertirlo a centímetro cúbico, multiplique por 50. Que en este caso, un rollo de gasa, asumiremos, digamos que el rollo tiene 500 centímetros y que las paqueticos de gasa van a utilizar cada uno, hablemos de 4 centímetros doblados en 3, digamos, pliegues, serían 4 por 3, 12, digamos que 15 centímetros por cada gasa final armada, paquetico de gasa. Entonces lo dividimos entre 15 centímetros y nos dice que va a producir 33 gasas, 33.33 gasas. Entonces vamos a decirle eso aquí, que le damos 34 para que quede redondo. Quiere decir que un rollo de gasa, vamos a decirle acá, que genera 33 unidades de gas, 34 unidades de gas. De pronto haría falta discriminar exactamente como lo hacemos en el frasco o en la botella, rollo de gasa de tantos metros. Eso lo podemos hacer ahora. A ver, aquí en la tabla de unidades podríamos indicarle aquí, buscar los rollos de gasa, este rollo de gasa, y decirle que ese rollo es un rollo de gasa de 500 centímetros. Obviamente, pues habrán rollos de más o de menos, y por eso es que hay un rollo 1, rollo 2, rollo 3, etcétera, etcétera. Digamos que esta tabla permite una codificación hasta de 3 posiciones, sean caracteres o sean números, y el usuario pues definirá cómo va a establecer esa codificación. Podría ser estrictamente numérica o podría ser alfanumérica, como estamos haciendo en este ejercicio. Una vez definido esto, recuerdo definir la referencia en la tabla de unidades, las diferentes unidades, definir la regla de conversión. Nos vamos para la pantalla de referencias o ficha de definición de productos, medicamentos, materiales, médico-quirúrgicos, insumos o servicios. Todos ellos se añaden por la misma pantalla, que es esta. Sería la ruta, tablas, referencia, adición, edición. Y él nos presentará esta pantalla, la cual ha sido descrita o será descrita en otros videos, en otros tutoriales de esta serie. No nos vamos a detener aquí a explicar cómo funciona esta pantalla, vamos a asumir que ya se conoce su funcionamiento. Lo que vamos a hacer acá es, si no está creado el servicio, el producto, el medicamento o el material o insumo, o material médico quirúrgico, lo crearemos
o en nuestro caso que ya están creados los vamos a buscar. Vamos a buscar cualquier material médico quirúrgico que tenga la palabra gasa. El sistema hará su consulta, realizará su consulta y nos presentará este resultado donde vamos a escoger la gasa hospitalaria por rollo. Esta gasa hospitalaria la vamos a modificar, el botón de modificación, y hay un botón en la parte inferior que dice referencia para conversión. En este botón debemos indicarle esta gasa en qué código se va a convertir. Es decir, en la parte de afuera le estamos indicando que la gasa hospitalaria, que es la que viene completa en rollos, se va a convertir en gasa estéril por unidad. Es todo lo que tenemos que hacer aquí. Y en el caso del acetaminofén, vamos a decirle, también buscaremos todas las ocurrencias de un medicamento que se llama acetaminofén y ubicaremos el acetaminofén por frasco. En este ejercicio tiene este código, digamos que eso es lo de menos, podría ser cualquier otro, con su descripción que dice acetaminofén bueno, realmente no es por tableta, de 500 miligramos en frasco. Una vez lo tengamos ubicado, le vamos a indicar en el botón de referencia para conversión que este acetaminofén en frasco de 50 centímetros, porque sabemos que el frasco de 50 porque le hemos indicado que su unidad es el frasco de 50 centímetros, se va a convertir en un acetaminofén por centímetro cúbico, referencia que ya también está creada. ¿Qué más debemos revisar acá? Las unidades, sobre todo lo más importante, la unidad de la referencia o el ítem de origen o el de mayor unidad de medida, en este caso el frasco de 50 centímetros, y la unidad de la referencia de menor magnitud o de menor dimensión, llamémoslo así, que son los centímetros cúbicos, y le vamos a decir, confirmar que su unidad es el centímetro cúbico. Lo mismo vamos a hacer con la gasa. Vamos a buscar entonces las ocurrencias de gasa, vamos a buscar la gasa por rollo, y vamos a verificar que ella tiene su unidad de rollo de gasa de 500 centímetros, y también vamos a verificar que está la gasa estéril por unidad, que es esta, y ella pues debemos verificar que tiene su unidad de gasa, o paquete de gasa, como lo queramos llamar. Ya con esta información, el sistema es todo lo que hay que hacer, el sistema estará en capacidad de realizar estas conversiones. El punto principal donde se realizan estas conversiones, o digamos la pantalla principal o el punto donde mayormente se capturan estas conversiones, es aquí en el módulo de inventarios, en movimientos, en una opción que se denomina traslados entre bodegas, la cual nos presenta esta pantalla con los botones que hemos visto en tutoriales de procedimientos generales, son muy estándar en todas las pantallas. De nuevo indicamos que no nos vamos a detener a discriminar cada uno de ellos porque en otros capítulos o en otros videos se ha explicado cómo funciona esta pantalla de transferencias. Vamos a registrar una nueva transferencia. Le presionaremos aquí en el TD o tipo de documento o el código que nos indica la transacción que vamos a realizar, y existen varias modalidades para las transferencias. Las transferencias pueden ser salidas por transferencias sin conversión, salidas por transferencias con conversión, y pueden haber unas devoluciones de esos traslados hacia la bodega,
hacia la respectiva bodega. En este caso vamos a escoger las salidas de transferencias con conversión, que es en esta implementación o en este ejemplo es el código 196. Esto se habrá parametrizado en otra parte del programa, indicándole que esas son los traslados con conversión, y le indicaremos nuestro consecutivo respectivo del documento para que nos dé el siguiente número. Nos preguntará a qué precio quiere que valorice esta transferencia. Para algunos tipos de entidades se pueden valorizar a precios de venta. Lo normal sería que se valorizaran a precio de costo. Luego le indicaremos en qué bodega vamos a hacer la salida, cuál es la bodega que va a entregar las unidades y cuál es la bodega que va a recibir las unidades. En este caso vamos a enviarlo a la bodega de urgencias. Podremos colocar alguna observación, indicar si el documento que estamos realizando se va a imprimir o no al final cuando guardemos. Y existe unos botones que me permiten bajar al detalle, digitar el detalle, guardar cuando sea oportuno, en este caso está deshabilitado porque él reconoce que no hemos grabado nada, o descartar, cancelar la edición que estamos realizando. Cuando presiono el botón cargar detalle me permite indicar cuáles son los elementos que yo voy a transferir. En este caso vamos a indicarle que es la gasa, sería la gasa hospitalaria de rollo. Él me va a decir que hay 82 rollos de gasa en la parte superior derecha. Voy a darle salida a 10 rollos de gasa. Y en este caso él me tendrá, si dijimos que el factor de conversión eran 34, me va a dar entrada a 340 paquetes de gasa. A medida que avanzo hacia la derecha, con Enter o con Tab, la tecla Enter o con la tecla Tab, él me va a mostrar cuál es la unidad que va a recibir o en la que se va a convertir al entrar a la otra bodega. Dice que es una gasa estéril por paquete y procederé con el segundo ítem. Aquí buscaré el acetaminofén, frasco de 50 centímetros, me dice que hay 3, voy a trasladar un frasco, con lo cual van a entrar en la bodega de destino 50 centímetros de acetaminofén. Procedo a salir, digamos que estando aquí en el detalle, puedo navegar renglón a renglón, podría eliminar un registro que no deseo o guardar este detalle. Al guardar se habilita el botón de guardado ya definitivo, le he dicho que no imprima y vamos a guardar este registro. Nos ha generado la transferencia o la salida por transferencia número 6 de fecha 1 de febrero. Y la vamos a revisar en el sistema para ver si realizó la conversión que requeríamos. Aquí por la opción de reportes, que también son objeto de otro tutorial o otro manual, donde se explicarían o se explican todos estos reportes. Aquí hay un reporte muy específico que se llama movimiento por producto, detallado por tipo, documento y referencia, es el que necesitamos en este momento, y le diremos que queremos imprimir los documentos 196 y 156 o el uno o el otro y el documento 6. Él va a generar, cuando hace un traslado, genera dos documentos, uno de salida de la bodega que entrega y uno de entrada de la bodega que recibe. A ambos documentos les coloca exactamente el mismo número. Cuando generamos nuestro reporte, nos va a mostrar que efectivamente aquí salieron 10 rollos de gasa que generaron 340 paquetes de gasa. Él trata de hacer un promedio, digamos, deberían ser los mismos 120.000, pero como estamos redondeando a 2 decimales, que es lo normal que se trabaja en los sistemas, pues hay un pequeño desfase ahí
entre lo que salió y lo que entró, pero digamos que es despreciable, que serían los 340 por 352,94 para este valor que está dando acá, o lo mismo que son los 120.000 pesos dividido entre 340 unidades que se generaron, son 352,9411, pero como les comentaba, solo estamos guardando dos decimales. Lo mismo con el acetaminofén, aquí salió un frasco que vale 20.000 pesos y entraron, le dijimos que era de 50 centímetros, entonces entran 50 centímetros a 400 pesos. ¿Por qué? Porque son los mismos 20.000 pesos dividido entre los 50 centímetros, sale a 400 pesos el centímetro. El sistema se encarga de hacer todas estas operaciones. Esto mismo funciona, lo que acabamos de ver, como les decía, es la opción más normal, que es crear unas bodegas satélite o unas bodegas de donde realmente se va a hacer la aplicación o la dispensación al paciente o el consumo a las diferentes áreas y transferir desde una bodega principal donde están las unidades mayores en grande, llamémoslo así, los displays de 100, las cajas de 50, los rollos, y convertirla en el momento del traslado hacia una bodega satélite en unidades ya de aplicación final. Esto también se puede realizar en el momento de hacer una dispensación. En los módulos en los videos de los módulos de salud, donde se va a explicar la admisión de pacientes, el consumo de materiales y medicamentos y servicios, la prefacturación de estos elementos y la parte de historia clínica, se explicará cómo los médicos en el momento de hacer una prescripción intrahospitalaria prescriben X medicamento, como por ejemplo el acetaminofén, o las enfermeras tomarán esta prescripción que se convertirá en un pedido a farmacia, le completarán la información que haga falta, los elementos que hagan falta para aplicar ese medicamento que ha solicitado el médico, que ha prescrito el médico, y eso generará una petición o una requisición o una solicitud de despacho a la farmacia. En la farmacia se utilizará el módulo de inventarios en donde estamos en este momento y allá en farmacia tendrán una opción de pedidos de salud donde podrán revisar esos pedidos que se han solicitado. Vamos a ver si hay alguno aquí para muestra. En este caso, por ejemplo, se habla del pedido número 2, se pidió un acetaminofén por tableta, se pidió un acetaminofén por centímetros. Aquí dice las cantidades que fueron pedidas, en este caso no se han despachado, es decir, están pendientes por despachar. Y eso es lo que nosotros denominamos el despacho, la entrega de esos medicamentos solicitados, es lo que nosotros denominamos en nuestro sistema dispensación. Que también puede haber una devolución de esa entrega, de esa dispensación, de esa salida, si algo finalmente no se utilizó. En el caso de la dispensación, se presentará una pantalla de este tipo, donde el regente, el auxiliar de farmacia, indicará el tipo de dispensación, dice que va a ser una dispensación de pedido o una devolución, con lo cual si es una dispensación colocaría una R de remisión, tomaría el tipo de dispensación que va a realizar y en este caso sería, por ejemplo, una dispensación con conversión también o simplemente una dispensación 1 a 1 sin conversión. Aquí le colocaríamos el consecutivo y en la casilla de pedido podríamos presionar F2 para buscar los pedidos que tiene cierto paciente en cierta fecha. Nos va a presentar qué pedidos hay. En este caso dice que hay 2. Yo le diría que me muestre lo que contiene este pedido y podemos indicar, bajar a confirmar al detalle cuáles son las cantidades que se van a despachar.
En este caso, el sistema va a mostrar que hay un acetaminofén por tableta. La persona en farmacia indicaría de qué bodega va a salir esto. En este caso, indica que en la bodega 001, bueno, de momento me dice que no hay saldo en esta. Y la bodega de destino, a la cual yo haría el traslado, en este caso está diciendo que es la misma, la cantidad que se va a despachar. Adicionalmente le puede indicar si esto que está despachando es facturable o no facturable. Eso lo entenderán las personas que trabajan en facturación de salud. Hay elementos que se pueden consumir pero que no se le cobran a la entidad porque están incluidos dentro del tarifario en un rubro que se llama materiales y medicamentos, y entonces no se pueden cobrar de manera adicional, pero sí se consumen. En este caso estamos diciendo que sí es facturable. Para el siguiente elemento, pues él está informando que el saldo de la referencia es 0 y que no se puede entregar, entonces pudiera yo decir que esto no lo voy a despachar. Se guardará, normalmente se imprimirá, se le dirá que se imprima, y el auxiliar de farmacia procederá a hacerle la entrega a la enfermera o al auxiliar de salud para que lo lleve al área respectiva y realicen la aplicación. En ese momento, él puede realizar una conversión también. Digamos que esta es toda la parte que queríamos explicar en este video, en este tutorial, para tener como referencia en el evento de que se requieran realizar conversiones de unidades. Muchas gracias.